Hola mi gente, ¿sabía usted que podemos generar nuestra propia energía eléctrica en nuestros hogares para así suplir nuestras necesidades electrodomésticas en casa? Porque uno de nuestros objetivos en nuestra vida es de convertirnos en autosuficientes para ser capaces de liberarnos del monopolio con el cual nos manipulan y explotan en los recibos de la electricidad. Por lo tanto, debemos aprender a generar nuestra propia electricidad creando nuestros propios generadores eléctricos. Pero para esto debemos conocer que en el universo hay tres fuerzas poderosas, las cuales son el magnetismo sónico, el magnetismo térmico y el electromagnetismo o electricidad, las cuales debemos de aprender a manejar y dirigir para nuestro propio beneficio. Entonces, para crear nuestros generadores eléctricos necesitamos de bobinas e imanes. Ahora, debemos de antemano saber que para realizar nuestro generador tenemos un gran obstáculo a vencer, y este es el frenado magnético o ley de Lenz, como se le conoce en el mundo. Ese es nuestro gran reto a vencer. Es así que después de años de estudio e investigación, de haber pasado por aquello que se conoce como ensayo y error, llegamos a la conclusión que el problema está en la forma en que se hacen las bobinas, ya que éstas no tienen la capacidad de contrarrestar el frenado magnético, por lo que están hechas de un solo hilo de cobre, enrollado en un núcleo el cual es de hierro. Y recuerden que el hierro es poderosamente atraído por la fuerza magnética de los imanes, por lo cual es casi que imposible generar electricidad. Entonces, estas bobinas unifilares o de un solo hilo no son las adecuadas para hacer un generador eléctrico, ya que el rotor magnético en movimiento siempre tenderá a estatizarse o frenarse por la fuerza de atracción del núcleo de hierro de las bobinas. Entonces, necesitamos romper con esta atracción magnética, y esto lo lograremos si añadimos más hilos de cobre en el enrollado de la bobina, haciéndolas bifilares, trifilares, cuatrifilares, etcétera, 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 de 2 o más hilos de cobre en el enrollado o embobinado. Y así, por ejemplo, si nuestra bobina es bifilar o de 2 hilos de alambre de cobre, el hilo de una bobina será inductora y el de la otra servirá para hacer el inducido, creando un perfecto equilibrio. La inductora se conectará a la batería, por lo que se convertirá en un electroimán, el cual rechazará la fuerza magnética del rotor de imanes, convirtiéndose así en un motor magnético. Y el otro hilo de esta bobina bifilar o de doble enrollado se convertirá en el inducido, el cual nos generará la electricidad por acción de la inducción magnética del rotor de imanes. Y así tendremos una bobina perfecta que generará en sí misma magnetismo y electricidad. Con el magnetismo nos liberaremos de la ley de Lenz o el frenado magnético, y con la electricidad la aprovecharemos para nuestras necesidades de corriente eléctrica. Es una bobina, vuelvo y repito, perfecta, porque es dual, como todo en el universo. Es positiva y negativa al mismo tiempo. Es la única forma comprobada para generar electricidad de forma fácil, práctica y sencilla, como lo demostraremos en este video a continuación. Bien mi gente, les recordamos nuevamente que esta es una maqueta prototipo con la finalidad de comprobar y de demostrar que podemos generar electricidad en nuestros hogares de una forma fácil, práctica y sencilla, liberándonos de la ley de Lenz o el frenado magnético como se conoce, ya que esta causa del frenado magnético o la ley de Lenz es lo que impide que generemos electricidad de una forma fácil y práctica, por lo cual se tiene que utilizar mucha fuerza, motores de gran poder y otros medios para generar electricidad. Pero aquí podemos ver el voltaje que nos está generando esta bobina. Posteriormente pasaremos a ensayarla en cortocircuito para que podamos ver que la ley de Lenz no lo afecta a esta bobina bifilar. Aquí vemos que tenemos 4 voltios subiendo y
Muy fácilmente vemos que estamos llegando a los 25 voltios. Lógicamente, para un generador o alternador de electricidad tenemos que ponerle más bobinas y el alambre más grueso, lógicamente. Como también los imanes también tienen que ser más poderosos, con mayor fuerza, para que así logremos una mejor electricidad en amperaje y en voltaje. Bueno, mi gente, ahora pasemos a probar nuestra bobina bifilar en cortocircuito para que podamos ver cómo de ninguna manera la afecta la ley de Lenz o el frenado magnético. Bueno, hemos pasado a colocar en total cortocircuito lo que es la salida de la electricidad de la bobina. Está en total cortocircuito. Mira, aquí se genera la electricidad y allá podemos ver cómo la pusimos en cortocircuito para que se consuma toda la salida de electricidad. Ahora pasemos a observar si la afecta a nuestro motor magnético lo que es la famosa ley de Lenz o el frenado magnético. Podemos ver que la velocidad de nuestro motor magnético va en aumento y ahí va aumentando y aumenta más. Vemos, vea, qué velocidad agarra nuestro motor magnético. Recordemos que este es un motor magnético que además de generar movimiento también genera electricidad. Aquí podemos ver nuevamente, está en total cortocircuito y no lo ha afectado nada la ley de Lenz o el frenado magnético. Entonces, mis amigos, en verdad podemos decir bye bye Mr. Lenz o frenado magnético. Adiós, bye bye. Estamos viendo que sí podemos generar electricidad de una forma fácil, práctica, sencilla, pero haciendo las bobinas así, bifilares. Una que traiga la electricidad y la transforme en un electroimán para que impulse el rotor de imanes y no haya la ley de Lenz. Y el otro cable que está enrollado, embobinado en la misma bobina o en el mismo núcleo de hierro, nos genera la electricidad. Fácilmente, sencillo y práctico. Entonces, mis amigos, la forma de realizar nuestros generadores eléctricos está en esta forma: bobinas bifilares. Bueno, ahora pasemos a observar otra gran ventaja que tiene estas bobinas bifilares para generar electricidad. Observemos a continuación. Bueno, ahora pasemos a conectar nuestro motor magnético para que observemos esta otra gran propiedad de nuestra bobina bifilar. Entonces hacemos contacto de nuestro interruptor magnético, ya tenemos 1.5 voltios, 2.5 voltios. Y hacemos nuevamente contacto y ahí va aumentando poco a poco el voltaje. Estamos llegando más alto en el voltaje y estamos observando que estamos llegando a los 5 voltios y en aumento. Y observe usted que el rotor magnético del motor está completamente estático, sin movimiento, y hemos llegado a los 7 voltios solo haciendo contacto en el interruptor magnético y vamos llegando a los 8 voltios. Observemos que llegamos a los 8 voltios haciendo simplemente contacto en el interruptor magnético con el motor completamente estático, sin ningún movimiento. Y esto se debe a que en el universo hay una ley conocida como la ley de entropía o ley de igualación o de nivelación, que tiende a igualar y a nivelar todo para que todo esté en un completo equilibrio. Entonces podemos ver que esta ley de entropía o ley de igualación afecta o actúa en nuestra bobina de generación eléctrica bifilar, generando en ella electricidad sin que el motor esté en actividad o en movimiento, pues podemos ver que el rotor de imanes o el rotor magnético está completamente estático, como pudimos ver en la prueba que hicimos en este video. El alambre de cobre que utilizamos para hacer las bobinas es de calibre 26 con capacidad para 500 miliamperios, de un largo de una extensión de 72 metros aproximadamente cada uno de los dos hilos, el cuales fueron embobinados, enrollados en un núcleo de hierro forrado como este que podemos ver. Bueno, mi gente, en conclusión, podemos ver a través de la experimentación que sí podemos generar electricidad en nuestros hogares de una forma fácil, práctica y sencilla.
Solo debemos liberarnos de la ley de Lenz para hacer nuestros generadores eléctricos, y esto lo conseguiremos haciendo las bobinas como mínimo bifilares o de doble enrollado de alambre de cobre en el núcleo de hierro. Bien, les informamos que seguiremos experimentando y ensayando con nuestras bobinas bifilares, trifilares, cuatrifilares, etcétera, etcétera, en busca de la mejor bobina para nuestro generador eléctrico. Seguiremos ensayando y estaremos subiendo los videos para que nuestro aprendizaje sea mutuo. Este video está dedicado muy especialmente a todos los budistas y a todos los buscadores de la luz cósmica y universal. Hasta pronto. Que el universo los llene de luz poderosamente.